Compañeras y compañeros, amigas y amigos, cuando fundamos nuestro partido en el verano de 1968, hubo muchos que vaticinaron nuestra pronta desaparición. Hubo otros que directamente nos amenazaron para hacernos desaparecer de la política argentina. Y la dirección del PC en aquel entonces desató una gran campaña difamatoria sobre nosotros. Dijeron que éramos un grupo divisionista, que habíamos caído, como se decía en aquel entonces, en la charca del enemigo, en la charca de la burguesía. Y decían que éramos un grupo de jóvenes divisionistas que no sabían lo que era construir un partido. Y efectivamente éramos jóvenes y no teníamos mucha experiencia en lo que era construir un partido. Nunca pensamos otra cosa que lo nuestro era, como fue, una rebelión de soldados y sargentos, una rebelión juvenil en defensa del marxismo. Pero, compañeros, hubo miles de compañeros que estaban esperanzados en construir un partido de la clase obrera, un partido que luchara por la revolución. Hace poco tiempo hemos publicado varios tomos con nuestra historia. Puede verse allí lo que nosotros teníamos confuso y también pueden verse allí lo que nosotros teníamos de análisis erróneos. Pero puede verse allí también lo que nosotros sí teníamos claro. Las conclusiones a las que habíamos arribado dolorosamente a partir de nuestra militancia. ¿Y qué teníamos claros, compañeros, en el año 68? Teníamos claro que la dirección del PC había traicionado la causa revolucionaria de los trabajadores. Teníamos claro que el PC había traicionado al marxismo-leninismo. Y es entonces que nos convencimos de la necesidad de forjar un partido de la clase obrera, un partido que levantara las banderas del marxismo-leninismo, un partido que las integrara a nuestra realidad, un partido que se fundiera con las masas obreras y populares, un partido que luchara para encabezar la lucha por la liberación nacional y social del pueblo argentino. Pero también teníamos claro una cosa, compañeros, y era una cosa que nos indicaba el Che con su palabra y con su ejemplo heroico.
y era que el pueblo trabajador no iba a avanzar hacia la liberación y tomar el poder en el marco de un lecho de rosas. Éramos jóvenes, pero sabíamos con toda claridad lo que la historia de la lucha de clases había demostrado, y era que las clases dominantes no abandonan el escenario político, sus privilegios, su situación de opresión y explotación del pueblo trabajador mansamente. Y teníamos muy claro el porqué. Había dicho Carlos Marx hacía ya muchos años que la violencia era la partera de la historia. En eso estábamos totalmente claros. Y es por eso que nos acusaron de divisionistas y de fraccionistas. Vaya la unidad que nos proponían. Nosotros, por defender estas banderas, dimos el paso y nos lanzamos a la construcción del partido que hoy conmemoramos. Y así fue, compañeros, entonces, que con Otto al frente decidimos construir este partido que hoy celebra 40 años. Y lo celebramos con orgullo, con el orgullo de decir que desde entonces jamás arriamos la bandera que fundamentaron nuestra existencia. Que fueron las banderas de servir incondicionalmente al pueblo, que fueron las banderas de la revolución democrática, popular, agraria y antiimperialista en marcha interrumpida hacia el socialismo. Esas fueron nuestras banderas que no arriamos jamás desde entonces, y es el orgullo con que enfrentamos este 40 aniversario de la fundación de nuestro partido. Cuando fundamos el partido, no éramos maoístas. Al maoísmo llegamos varios años después. Y con el aporte del maoísmo pudimos desentrañar el proceso que llevó a la derrota del socialismo en la Unión Soviética en 1957. Y con la ayuda del maoísmo pudimos comprender también la trascendencia histórica de la teoría de la continuación bajo las condiciones del socialismo. Teoría que dio claridad y nuevas perspectivas a millones de comunistas que habían sido sumidos en las tinieblas por la derrota del socialismo en el año 57. Pero nuestro partido no hizo de estos desarrollos del marxismo-leninismo una defensa doctrinaria. Por el contrario, nos esforzamos a partir de los requerimientos de nuestra propia práctica para ver qué consecuencias tenía para el mundo y también para nuestro país el cambio de color de la Unión Soviética primero y de China después, y la caída del socialismo en todos los países en que la clase obrera había tomado el poder. Y fue así, compañeros, que pudimos analizar y denunciar la creciente penetración del imperialismo ruso en la Argentina.
y pudimos decir que era muy difícil entender la política argentina desde fines del año 50 si no se analizaba la penetración del socialismo ruso en nuestro país. Así como también podemos afirmar hoy que es difícil entender algunas cosas de la política argentina si no tenemos en cuenta la penetración silenciosa del imperialismo chino en nuestra patria. Y esto, compañeros, hizo que sufriéramos tremendos ataques. Los más veteranos, muchos de los que están aquí recordarán los feroces ataques que recibimos, las calumnias, las intrigas, por hacer este análisis y por defender esta cuestión que veíamos como una realidad en nuestro país. Pero no solo sufrimos ataques de la derecha reaccionaria, también tuvimos polémica con fuerzas de izquierda. Y nosotros le dijimos que era un error considerar como amiga de los pueblos a la Unión Soviética, así como decimos ahora que es un error considerar al imperialismo chino como amigo de los pueblos. Y esto, compañeros, lo hacemos conscientes de que es necesaria en una estrategia revolucionaria del proletariado utilizar las contradicciones imperialistas en camino hacia el triunfo. Pero una cosa es utilizar las contradicciones imperialistas para la causa revolucionaria y otra es negarlas o negar su carácter. Porque si las negamos y ocultamos su carácter, más allá de las palabras, seremos esclavos y seremos miserablemente unidos por esta lucha interimperialista y nos apartaremos de defender incondicionalmente los intereses de la clase obrera y el pueblo. Desde nuestra fundación han pasado ya muchos años. Nacimos en la lucha y aquí estamos. Y así seguimos. Pero es un hecho a remarcar también, compañeros, que pese a las maniobras, las intrigas y los golpes del enemigo, nos hemos mantenido unidos. Y nos hemos mantenido unidos porque nos hemos esforzado por practicar el marxismo, no el revisionismo, porque nos hemos preocupado para que nuestro partido tenga una vida democrática que permita la verdadera centralización consciente. Y estamos unidos porque sabemos que en el partido siempre se reflejan las contradicciones que existen en la sociedad. Pero nos hemos esforzado, sabiendo eso, por abordarlas y por encararlas siempre con el espíritu de unidad comunista. Y queremos decir que es un gran orgullo poder decirle a los enemigos poderosos, al revisionismo, que nos hemos mantenido unidos y haremos los mayores esfuerzos de todo corazón para que esto siga así, para beneficio de la lucha revolucionaria de nuestro pueblo. Pero si esto es así en general, es doblemente valioso en estas circunstancias, porque enfrentamos un gobierno como el kirchnerista, que en muchos años de política no encontramos un gobierno como este, que se haya especializado tanto
en dividir al pueblo, en intrigar, en hacer maquinaciones y en comprar dirigentes en provecho de la minoría que nos gobierna. Por eso es un orgullo decirle desde aquí que podemos comprobar que han fracasado sus intentos de dividir al PCR y a la corriente clasista y combativa que se mantiene unida. Y le decimos que seguiremos luchando para que esto siga siendo así, porque haremos de la lucha por la unidad de nuestro partido, de la unidad de la CCC, una cuestión prioritaria, porque es un elemento esencial para pelear por dar vuelta a la tortilla e impulsar el camino liberador en la Argentina. Finalmente, compañeros, quisiera decir algunas palabras en relación al desafío que tenemos planteado. Porque en una conmemoración como esta es válido también hacer una revista de nuestras fuerzas, analizar sus lados fuertes y sus lados débiles. Y como revolucionarios que somos, lo hacemos abierta y francamente. El desafío que tenemos planteados, compañeros, como se ha dicho anteriormente, es la de cambiar la correlación de fuerzas en el movimiento obrero argentino. Más precisamente, cambiar la correlación de fuerza en las grandes concentraciones proletarias, en sus cuerpos de delegados, en aquellas concentraciones que, como demuestra la historia argentina, por su peso sindical, por su peso político, por su historia, cuando se mueven, tiñen el rumbo del conjunto del movimiento social y político de la región y también del país. Y avanzar en este camino nos hace pensar que será decisivo para apuntalar la unidad y la organización de la unidad popular en marcha en la Argentina, para lograr atraer hacia el lado del pueblo a un sector de las Fuerzas Armadas del enemigo, para llevar adelante la unidad popular. Y a esto también debe contribuir, en función de esto, el crecimiento de miles y nuevos compañeros que deben ingresar a nuestro partido para cumplimentar este objetivo, así como desarrollar la difusión de nuestro periódico y el espíritu financiero como el que ha sido el de este acto, porque este acto se ha hecho pesito tras pesito para poder conmemorar el 40 aniversario de este partido. El cumplimiento de este objetivo, compañeros, es una enseñanza de los últimos años, del último periodo de la historia política argentina. Es una experiencia que la sacamos de cómo fue el desenlace durante la dictadura de Onganía, cómo fue el desenlace
de la lucha antigolpista, como fue el desenlace de la lucha antidictatorial. Y sobre todo, compañeros, es la enseñanza que nos dejó el histórico argentinazo, porque pudimos tumbar un gobierno, pero no pudimos imponer un gobierno patriótico y popular. Y cuando pasa esto, surgen los cambios de personajes, surgen los cambios de los escenarios y beneficiarios en la disputa de los de arriba. Pero es un hecho que se mantiene el sistema con que los monopolios, los terratenientes y el imperialismo sojuzgan, oprimen y explotan al pueblo argentino. Este objetivo de cambiar la correlación de fuerzas en el movimiento obrero es un requerimiento de la situación política actual y de nuestra política de enfrentamiento contra el gobierno de Kirchner. ¿Por qué? Porque las brasas del argentinazo siguen abiertas, siguen prendidas, porque sigue abierto el auge del desarrollo de las luchas obreras y populares que con idas y vueltas se ha profundizado. Porque el gobierno de Kirchner se ha debilitado enormemente, porque comienza a hacer agua su plan económico, porque la inflación empujará a la clase obrera y a las masas populares a la lucha. Y porque, como lo demuestra la rebelión agraria, el país se va transformando en un terreno muy poco apto para lograr la paz social que pretende el gobierno kirchnerista y todos los enemigos de nuestro pueblo. Pero además, compañeros, este objetivo es necesario porque inevitablemente este proceso de auge afrontará un desenlace. Y tenemos que llegar a este desenlace sin las debilidades con el que enfrentamos los desenlaces anteriores. Y esa debilidad fue que la clase obrera llegó dividida y, nos guste o no nos guste, no cumplió el papel dirigente por el cual nosotros peleábamos al frente de todas las fuerzas populares. No cumplió su papel en la construcción de la necesaria alianza obrera campesina. Y esto, compañeros, fue porque todavía predominan en la dirección de los sindicatos jerarcas traidores y conciliadores, jerarcas al servicio de las patronales y no de los trabajadores. Por eso, compañeros, este objetivo significa luchar para barrer a esos traidores de la dirección del movimiento obrero argentino. Y queremos decir que quizás la fortaleza de las clases dominantes en estos desenlaces ha sido la presencia de esta debilidad en el campo popular. Pero creemos que es posible avanzar. ¿Por qué, compañeros? Porque, como se ha dicho acá, hay una corriente juvenil que lo exige. Porque tenemos un camino que nos enseña, ejemplos que nos enseñan. Nos enseña desde la historia René Salamanca y Godí Álvarez. Nos enseña la extraordinaria experiencia en desocupados y en jubilados que transformó a la CCC en una organización de masas. Nos enseñan los avances en el trabajo en originarios y en el campesinado pobre y medio. Y sobre todo nos enseñan las experiencias de avanzada de organizaciones partidarias que nos están marcando el camino.
De esos tenemos que aprender y generalizar en función de cumplir este gran objetivo. Nosotros no coincidimos con aquellos que nos dicen que este gobierno no lo para nadie. Y si no, miren lo que ha pasado con la rebelión agraria. No creemos ni coincidimos con los que nos dicen eso, que el gobierno no lo para nadie. Tampoco con los que nos dicen que los jerarcas sindicales son un mal eterno del movimiento obrero y sindical argentino. Y tampoco con los que nos dicen, presa del escepticismo, que la revolución es una utopía. Por eso, compañeros, a cumplir con decisión este gran objetivo en el periodo venidero. Esa es una gran tarea, ese es un gran desafío y nos basaremos en la combatividad de nuestra clase obrera y en el temple de nuestro partido, de la juventud y de la gloriosa corriente clasista y combativa. Compañeros, ¡vivan las luchas de la clase obrera y el pueblo! ¡Viva el avance de la corriente clasista y combativa en el movimiento obrero! ¡Viva el camino del argentinazo! ¡Viva la revolución de la división nacional social! ¡Viva el Partido Comunista Revolucionario!